Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Es un gozo que se encuentren recibiendo la palabra de Dios a través de estos medios informativos de los cuales estamos aprovechando. Ah, Recuerden, hermanos, de continuar orando por la vida espiritual de cada uno de los miembros de la congregación, sobre todo por aquellos en los que tienen problemas, ¿verdad?, espirituales. Recuerde que Satanás siempre está atacando y siempre está luchando, hermano, hermana, para que usted deje de hacer lo correcto. Sabe, hace muchos años escuché de un hermano estas palabras y dice: a Satanás no le importa cuánto bien puede hacer usted, siempre y cuando usted no lo haga el día de hoy. Y cuando usted está postergando lo que puede hacer el día de hoy para dejarlo el día de mañana, en ese momento Satanás toma la delantera en la carrera en contra de nosotros. Entonces, hermanos, es muy importantísimo que estemos orando unos por otros. Mire, cuando Satanás no quiere algo, Satanás va a atacar. Eh, Estábamos orando, mi esposa y yo, mucho por las actividades de las hermanas. Y mire, Satanás siempre va a luchar por detenerlo. Eh, Han sucedido algunas cosas, ¿verdad? Y cosas contrarias al propósito de lo que se está haciendo ahorita entre las hermanas. Y nos damos cuenta que Satanás odia, hermanos, odia la unidad espiritual. Satanás odia que usted esté orando por sus hermanos en Cristo y sus hermanas, por sus hijos, por el resto de la congregación. Y Satanás va a hacer todo lo posible porque usted vea cualquier error, por mínimo que éste sea, para sacarlo a la luz y para desanimarle a usted principalmente. Entonces, queridos hermanos, hay mucha necesidad de oración. Y mire, hablando de la oración, hoy vamos a estudiar acerca del contraste de la fe dentro de la galería de la fe. Estamos en el segundo capítulo. Se titula la pintura o el óleo, se titula el sacrificio de la fe. Y mire, cuando Satanás sabe que lo que usted puede hacer va a traerle gran beneficio a usted, a su familia y al resto de la congregación, Satanás va a tratar a toda costa de que usted no lo haga. Ese es el ataque y la lucha principal de Satanás: engañarlo a usted, porque no lo puede obligar, hermanos. Satanás no puede obligarlo a usted ni a pecar, ni puede obligarlo a detenerse, ni puede obligarlo a que usted se siente. Pero Satanás es capaz, hermano, de engañarle y de influenciarle a través de situaciones ajenas a usted para que usted se detenga, para que usted no venga a la iglesia, para que usted se fije en los errores de todos los demás. Y Satanás siempre lo hace, hermanos. Por eso es importante que debemos, usted y yo debemos estar orando unos por otros, entregándonos, hermanos, en el altar de nuestro Señor, llevando e intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Los anuncios, hermanos, al terminar el mensaje de esta tarde, nos reunimos, hermanos, a las 7 de la noche y estamos estudiando personajes bíblicos. Hoy la hermana que tiene la clase le toca hablar de Melquisedec. Y también eso vamos a ver ahora. El próximo domingo a las 8:45 de la mañana tenemos la grabación del servicio matutino, el cual usted puede ver, creo que a las 10 de la mañana, si más no me equivoco, es cuando lo publican a través del canal de YouTube de la iglesia y a través de Facebook. Um, y a las 10 de la mañana nosotros ya nos reunimos en nuestro lugar habitual y tenemos la escuela dominical. Esta semana vamos a estudiar la quinta lección, si más no me equivoco, de libres en Cristo. Y si más no me equivoco, el versículo de memoria es Romanos capítulo 2 versículo 25 o 26. Uno de esos, hermanos, uno de esos, pero
Eso es el próximo domingo en la escuela dominical. También en la predicación, hermanos, a las 11 de la mañana. Y esfuércese, esfuércese y el Señor, queridos hermanos, les va a bendecir. Vamos a orar para comenzar nuestro servicio en esta tarde. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios mío, por la libertad que nos ha dado, que nos ha concedido, para poder reunirnos en este momento, Señor. Y yo le ruego que usted dirija su palabra y que la use, Señor, para traer convicción a todos los que la necesitamos. Que no sea yo quien está hablando, sino que solamente sea un vehículo, Señor, por el medio del cual usted nos va a traer lo que necesitamos. Háblenos, Dios mío, que necesitamos escucharle. Queremos escuchar su voz, Señor, por favor. Asimismo, estamos pidiendo que usted trabaje, Señor, en cada uno de nuestros hermanos en Cristo en la congregación, aquellos que nos están visitando, aquellos, Señor, que están comenzando a venir regularmente. Yo le pido por ellos, Dios mío, que usted los proteja, que usted los cuide, Señor, que su ángel, Dios mío, acampe a su alrededor y los esté protegiendo los ataques de Satanás. Que puedan ellos, Señor, madurar, que puedan ellos llegar a sostenerse por sí mismos y nunca, Dios mío, bajar la guardia y siempre estar atentos a lo que usted tiene para ellos. También, Señor, estamos pidiendo por aquellos que siguen enfermos, por aquellos, Dios mío, que por alguna otra razón no se encuentran con nosotros en este tiempo. Rogamos, Dios mío, que usted se haga manifiesto a sus necesidades dentro de sus empleadores, su trabajo, Señor. Pedimos de su gracia para que usted nos ayude a salir adelante. Se lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, queridos hermanos, comenzamos con la introducción de la parte número 2 de la Galería de la Fe, Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, aprendimos mucho, queridos hermanos, la semana pasada acerca de este evento, acerca de la elección de la fe. Y hablábamos, hermanos, de la necesidad y de la obligación que en realidad tenemos de elegir correctamente, ¿verdad? Si se acuerda, hermanos, la fe tiene que seleccionar lo que va a sacrificar. Hermanos, nuestra fe ha elegido adorar a través de todo lo que es, a través de todo lo que hace, a solamente a una persona. Y eso, queridos hermanos, es a Dios. La fe eligió ofrecerse a Dios, ¿sí? Y se acuerda que hablábamos acerca del énfasis que está en la palabra ofrecer. Hablábamos del objeto del sacrificio de la fe, el cual es en realidad Dios. Aprendimos que la fe no va a sacrificar a nadie más, sino solamente a Él, porque solamente tiene ojos para Él. ¿Se acuerda? Le dije y lo vuelvo a repetir: la fe no es ciega. Antes, la fe tiene la capacidad de ver lo que usted y yo no podemos ver. Terminamos, hermanos, con la pregunta si te encuentras sacrificando para alguien más, a otro aparte de Dios. Y si eso está sucediendo en nuestras vidas, hermanos, este no es un sacrificio de la fe. Acuérdese que la fe solamente mira para arriba. Ahora, hermanos, vamos a ir a la segunda parte, ¿verdad? Que se llama el contraste de la fe. Y este contraste, queridos hermanos, lo encontramos en esta declaración del versículo 4, donde dice: ofreció más, y me estoy brincando, hay una palabra, es importantísimo, ¿verdad? Pero lo hago porque necesito recalcar esto, hermanos. Dice ahí: ofreció más excelente sacrificio. Hay un contraste entre la verdadera fe bíblica y la carnalidad del ser humano.
La carnalidad, mire, discúlpeme, no debí haber dicho el ser humano, la carnalidad del cristiano. Hay un contraste tremendo, no se parecen en lo absoluto. La fe siempre va a resaltar por encima de esa mundanalidad en la que muchos de nosotros podemos haber caído. Entonces nosotros la semana pasada, hermanos, tomamos hasta cierto punto, hasta cierto grado, agarramos la magnitud de la elección de la fe, ¿sí? Entendimos la magnitud o el alcance de esta elección. Y nuestros ojos, hermanos, cuando entendemos finalmente esa magnitud, cuando esta magnitud es iluminada, hermanos, usted y yo no podemos evitar el mirar el contraste de la verdadera fe bíblica. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, en primer lugar, déjeme le digo, porque el sacrificio de Abel no fue, hermanos, un poco mejor. Dice la palabra de Dios que fue más excelente. ¿Se acuerda lo que veíamos, hermano? La fe no se va a conformar entre hacer bien y hacer mal. No es esa la elección de la fe, hermanos. La fe verdadera bíblica va mucho más allá de lo que usted y yo podemos entender. Va mucho más allá del cristiano nominal que se conforma con aparentar dentro de sí y mostrarse ante los demás hermanos en la iglesia, porque está tratando de agradarles a ellos. Entonces, el sacrificio de Abel, hermanos, no fue un poco mejor, fue más excelente. Mientras que la elección de la fe nos revela el objeto del sacrificio de la fe, hermanos, el contraste de la fe nos revela la ofrenda del sacrificio de la fe. Y mire, cuando hablamos de esta realidad, esta verdad, hermanos, no tiene nada que ver con la sinceridad con la cual usted y yo podamos acercarnos a Dios. Hermanos, el hombre moralista se acerca sinceramente a Dios. Yo le puedo decir esto, hermano. Fíjese, ese mismo contraste lo vemos en la cruz del Calvario. Sí, porque tanto un ladrón como el otro se acercaron sinceramente, o fueron acercados sinceramente a nuestro Señor Jesucristo, y cuando le hablaron a Él, queridos hermanos, le estaban hablando con sinceridad. Sí, y no eran Dimas y Gestas, queridos hermanos. La Biblia no nos habla de los nombres de estos dos sujetos. Simple y sencillamente nos dice que uno arremetía en contra de nuestro Señor Jesucristo, hablándole y incitándole, insultándole, y le decía: bueno, si en realidad tú eres quien dices ser, baja de la cruz y sálvate y sálvanos a nosotros también. Ese hombre hablaba con sinceridad porque estaba muriendo y buscaba que alguien le salvase. ¿Y qué hizo el otro ladrón, hermanos? Él le dice: cállate, no, tú y yo justamente pagamos por nuestros delitos, pero este hombre es inocente. Refiriéndose a Jesús, y voltea y le mira y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo sobre estas dos personas, en cuanto a el ofrecimiento sincero de cada uno de ellos, nos demuestra, hermanos, este principio, ¿verdad? Que el sacrificio, hermano, que llevamos a Dios, el sacrificio de la fe, no tiene nada que ver con la sinceridad, hermanos, con la cual usted y yo nos podemos acercar, porque Dios rechazó a uno y aceptó, Jesucristo, perdón, rechazó a uno y al otro le dice: hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabe una cosa, este personaje, este ladrón en la cruz, es salvo y está en la presencia de nuestro Señor. Jesucristo lo llevó a él, hermanos, allá en la presencia de Dios, y hoy en día está ahí disfrutando de la vida eterna.
Pero ¿por qué fue uno aceptado y el otro no? Si ambos eran sinceros. Ese es exactamente, hermanos, el problema que hubo entre Caín y Abel. No tiene nada que ver con la sinceridad. ¿Sabe con qué tiene que ver, hermano, hermana? Con la soberanía. ¿A quién, hermano, hermana, se está acercando usted hoy en día? ¿Quién es el soberano de su vida? Usted, hermano, cuando entiende la soberanía de nuestro Dios, cuando usted y yo finalmente la entendemos, usted y yo nunca vamos a poder acercarnos así y hablarle de tú. Usted y yo tenemos que entender que en la soberanía de nuestro Dios tenemos que acercarnos a Él a través de la manera en que Él lo ha estipulado. Y nadie, absolutamente nadie, se puede acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. A Caín y a Abel se les estipuló exactamente lo que tenían que hacer y ambos conocían lo que tenían que hacer. Hermanos, la religiosidad ignorante dice: no importa lo que creas, mientras seas sincero, Dios te lo va a aceptar. Wow. Hermanos, le digo una cosa. Caín fue sincero cuando se acercó al altar con la obra de sus manos y con el fruto de la tierra. De hecho, hermanos, el relato de Génesis capítulo 4 versículos 3 y 4 nos demuestra a usted y a mí que fue Caín quien tomó la iniciativa para acercarse a Dios a través del altar. Entonces, queridos hermanos, nos enseña a usted y a mí este relato que no fue el objeto del sacrificio de Caín lo que cuestionó Dios. Lo que cuestionó Dios fue la ofrenda del sacrificio de Caín. Y el problema, hermanos, es que yo me voy a acercar a Dios de la manera en que Dios quiere que me acerque a Él. Yo no puedo acercarme a Dios bajo mis términos, no puedo acercarme a Dios bajo mis principios, no puedo acercarme a Dios bajo mis ideas. Hermano, yo tengo que acercarme a Dios bajo lo que Dios ha establecido para que yo me pueda acercar a Él. Y Caín sabía exactamente lo que Dios requería para que Caín se pudiese acercar. Cuando Caín, entonces, hermanos, usted y yo podemos entender que cuando Caín se acercó a Dios bajo sus propios principios en cuanto al precio de lo que él le llevaba. Y usted dirá: hermano, pero ¿qué Caín no le llevó vegetales, verduras y eso? Sí, hermano, pero el precio de la obra de Caín era su propio esfuerzo, su propio egoísmo, su propia capacidad. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos de entender la realidad de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, que Dios habrá de cuestionar siempre, hermanos, el principio nuestro o por qué nos estamos acercando a Él. No es acerca de precio, queridos hermanos. A Dios no le importa su dinero. Hermano, usted puede entregarle a Dios una gran cantidad de dinero semanal, pero si su corazón no está ofrendado a Dios antes que cualquier otra cosa, hermanos, Dios no le va a bendecir ni a multiplicar lo que usted está trayendo a la ofrenda o al diezmo. Dios no lo va a hacer. Nos debatimos muchas veces entre los hermanos en Cristo. Bueno, ¿qué es primero? ¿Los diezmos o las ofrendas o las primicias? Y tratamos de sonar, hermanos, como eruditos de la palabra de Dios, y en realidad somos ignorantes porque no entendemos, hermano, que el pueblo de Israel en un principio comprendió lo que Dios quería de ellos y estaban, dice la palabra de Dios, perdón, en Éxodo, que ellos estaban dando tanto en abundancia que Moisés le dijo que ya no trajesen más. Cuando estaban juntando lo necesario para la fabricación del tabernáculo y los utensilios, todo lo que se ocupó ahí.
¿Sabe por qué, hermano? Porque el corazón de estos sujetos estaba en el lugar correcto. Entendían su relación con Dios. No estaban preocupados por el precio de lo que iban a pagar. Estaban entendidos, hermanos, y enfocados en cuanto al principio de lo que ellos estaban haciendo. Acuérdese, hermano, acuérdese, hermana, que el hombre natural es el amo de la decepción. Y Caín fue decepcionado por su misma naturaleza. Caín fue engañado por su mismo egoísmo y por su misma carnalidad. La palabra de Dios nos enseña a usted y a mí desde un principio, hermanos, que no hay justificación a través de las obras o a través del trabajo que usted y yo podamos hacer. Y mi hermano, sí, en realidad usted y yo pensamos que Dios justificó a Abel, pues él había ofrecido más dinero en su sacrificio. Oh, mira, es que Abel ofreció un corderito. ¿Y qué es más caro? ¿Un kilo de verduras o un cordero de un año? Pues un cordero. Y estamos equivocados. Porque Abel no tuvo nada que ver en el crecimiento de ese cordero, en la perfección de ese cordero. No tuvo nada que ver. Abel entendió ese principio, que todo lo que tenía Dios se lo había otorgado. Y sabe una cosa, fue y le dio lo que había en su corazón. No la sinceridad, sino el deseo de agradar a Dios. Estamos equivocados cuando pensamos que porque él ofreció un cordero agradó a Dios, entonces nos decimos nosotros, ¿verdad? Si ofrezco algo más o si hago algo más, yo también voy a ser aprobado por Dios. Hermano, hermana, usted no tiene idea de cuánta gente va a estar en el infierno porque creyeron que a través de sus obras, a través de su capacidad, habrían de agradar a Dios. Usted no tiene idea. Yo creo que ni yo tampoco, pero va a haber tantísima gente, hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nunca ha sido posible y nunca será posible para el hombre justificarse a sí mismo ante un Dios santo a través de cualquier obra religiosa que usted y yo pudiésemos llevar a cabo. Nunca. No me importa, hermano, cuán grande sea su sacrificio, cuán especial sea su sacrificio, Dios no lo va a aceptar si en su corazón no está lo correcto. Miren, hermanos, durante el tiempo en que estuve como misionero en México, me tocó ver, hermanos, cuando íbamos a predicar a alguna de las misiones que teníamos allá, rumbo hacia Tala, rumbo hacia Meca, a esos lugares, me tocó ver gente, hermanos, caminando descalza, gente avanzando, caminando hincada, hermanos, porque iban a hacerle un sacrificio a la Virgen de Talpa. Y eran sinceros. Pero la triste realidad es que ninguno de esos que está confiando en sus obras se habrá de justificar ante un Dios santo a través de esa religiosidad. Mire, vaya conmigo a San Marcos. Fíjese lo que dice el capítulo 12. Versículo 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban muchos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermano, mire, leemos este relato y hacemos lo que el hombre natural hace siempre. Le asigna valor a las 2 ofrendas y asume que el rico dio más, muchísimo más que la viuda, porque esta solamente dio 2 moneditas.
las cuales, mire hermano, posiblemente el tesorero de ahí del templo ni siquiera las puso en la cuenta de las ofrendas diarias, por ser tan insignificantes. Yo aprendí de un hermano hace muchos años, un hermano que está en la presencia del Señor. Dice, hermano, dice, para misiones, para Panchito, yo diario que voy a la gasolinería o que ando en la tienda o que ando en un estacionamiento, yo levanto todas las monedas, así sean de 1 centavo, de 5 o de 10. Y sabe una cosa, hermano, eso es realidad, porque para el hombre eso no le interesa, pero cuando usted de corazón va y busca y trae para Dios, ¿verdad? Porque sabe que Dios lo puede usar y porque sabe que Dios puede hacer grandes cosas, y usted está buscando agradarle a Dios no le importa si trae medio centavo. Porque su corazón está correcto y porque usted busca agradarle a Él. Hermano, nosotros pensamos, ¿verdad? Que usted y yo vamos a recibir una justificación por el valor de las cosas que usted y yo hacemos. Nunca, hermanos, tal cosa será aceptada por nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo quiso, hermanos, que los discípulos entendiesen este principio. La ofrenda de sacrificio no tiene que ver con su precio, pero sí mucho con el principio de llevar a cabo esa ofrenda. Hermano, ¿por qué cree que Dios estableció dentro de esa ley que le entregó a Moisés que aún para los pobres podían sacrificar hasta una palomita, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios entendía de la capacidad económica de toda la gente, y Dios buscaba que estuviesen correctos dentro de su corazón, buscando agradarle a Él, no al ojo. Hermano, por eso es que nuestro Señor Jesucristo corrió a todos los cambistas del patio del templo. Porque estaban, hermanos, haciendo una herejía, hermanos, ahí en el templo, en el patio del templo, corrompiendo, hermano, el establecimiento que Dios había dejado para que la gente se acercase a Él y buscase, hermanos, la justificación a través de la fe. Y pensamos, hermanos, ¿cuál era el sacrificio? ¿Cuál era la diferencia del precio entre lo que sacrificó Caín y lo que había sacrificado Abel? Hermanos, usted y yo nunca lo vamos a saber porque la Biblia no nos lo dice. La razón, hermanos, es porque el valor para Dios es evaluado, es otorgado por principio espiritual. Hermano, cuando el ser humano se acerca a Dios de la manera en que se acercó el ladrón de la cruz a nuestro Señor Jesucristo, de la manera en que Caín se acercó a Dios a través de su sacrificio, el ser humano está buscando ser justificado por lo que él hace, por lo que él piensa que puede valer. Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios, dentro de ese contraste de la fe, usted y yo nos acercamos a Dios, queridos hermanos, en base a lo que Él ya proveyó, en base a lo que Él ha prometido, hermano, hermana, usted y yo nos presentamos justificados ante nuestro Dios. Hermano, ese es un principio espiritual. Nunca, hermanos, nunca Dios nos va a evaluar a usted y a mí a través de un precio secular. Nunca. Hermanos, es por lo tanto, o no es por lo tanto, una materia de sinceridad. ¿Sabe una cosa? La iglesia está llena de hipócritas y de mentirosos y de pecadores, de los cuales, queridos hermanos, yo soy el primero. En la iglesia no hay perfección, hermanos. En la iglesia hay gente que está enferma y que necesita de Cristo. En la iglesia, hermanos, está llena de gente incapaz, que finalmente se ha dado cuenta que por sí mismos
no pueden presentarse justificados ante Dios. No puede. No tiene nada que ver con la sinceridad o con el precio o con la actividad de lo que usted y yo podemos hacer. La pregunta, hermanos, en este momento, mientras la hermana toca, la pregunta que viene ante usted y a mí es: ¿en dónde está usted descansando su fe? Puede ser, hermano, hermana, que usted esté descansando en la sinceridad de su corazón. Acuérdese, hermano, hermana, que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Es lo que nos dice Jeremías. No confíes en tu corazón. Tal vez usted y yo estamos descansando en el precio de nuestras ofrendas, o en la actividad que usted y yo tenemos. Es que como yo voy a la iglesia todos los días que la iglesia está abierta, pero nunca leo la Biblia en mi casa, nunca me hinco para orar, nunca estoy meditando en su palabra, no tengo comunión con mi Dios. Hermano, tenga cuidado. Todo esto descansa, hermanos. La verdadera fe bíblica descansa en la soberanía de aquel quien nos ha otorgado esa fe. La verdadera fe bíblica descansa en el principio que Dios ha establecido, que el hombre no será justificado por las obras. La verdadera fe bíblica, hermanos, descansa en la aceptación nuestra de que usted y yo somos incapaces de agradar a Dios tan siquiera con poquito de lo que usted y yo hacemos. La verdadera fe bíblica, hermano, hermana, solo sabe una cosa en cuanto al sacrificio. ¿Y sabe qué cosa es esa? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Se ha preguntado usted, hermano, hermana, últimamente qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Sabe, hermano, hermana, que Dios quiere su corazón así como lo tiene, humillado ante Él? No importa quién es usted, no importa el tipo de vida que ha vivido, Dios quiere y le acepta tal como es. Pero escúcheme, Dios le va a cambiar. La sangre de Cristo le va a dar una nueva naturaleza. El Espíritu Santo, hermanos, habrá de vivir en usted, y usted será morada del Espíritu Santo. Y usted habrá de honrar y de glorificar a Dios a través de lo que usted es. Pero no vaya adelante, hermano, no se adelante a lo que Dios quiere de usted. Entienda la soberanía, el principio y la aceptación que Dios tiene de usted cuando usted va y se humilla y le pregunta a Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Sabe, hermano, hermana? El sacrificio de Caín fue un sacrificio secular. Fue una ofrenda, hermanos, que fue concebida por él mismo. Y fue una ofrenda, hermanos, que fue aceptable para él mismo. Él decidió aparte de lo que Dios le había dicho que hiciese. Y él se dijo a sí mismo, ya estoy justificado ante Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es la tristeza del versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué triste, hermanos, que hay tantas iglesias hoy en día que es a lo único que se dedican: al precio, a la capacidad de lo que ellos pueden hacer. Caín hizo una ofrenda que fue aceptable para él, si no, no lo hubiera llevado. Nunca se preocupó Caín en agradar a Dios. Sin embargo, hermanos, la ofrenda de Abel fue un sacrificio espiritual. Esta fue lo que Dios había prescrito, porque Dios se los había hecho saber a ambos. Y fue entonces, hermanos, que Abel fue justificado ante Dios.
Qué contraste tan drástico nos está mostrando el divino artista en esta pintura. Y ese contraste, hermanos, es para ayudarnos a usted y a mí a ver que no es suficiente con tener el objeto correcto. Hace falta la ofrenda correcta, hermanos. Su corazón primero, más que nada. Y más allá de estás ofreciéndole algo a Dios, usted y yo nos tenemos que hacer la pregunta correcta. Y esta habría de ser: ¿habrá de Dios de aceptar mi ofrenda? Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ahorita: ¿habrá de Dios de aceptar su ofrenda? Es que yo diezmo, yo ofrendo, yo doy para misiones. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando: ¿habrá Dios de aceptar su ofrenda? Esa ofrenda que la verdadera fe bíblica le demuestra a usted que tiene que llevar. Esa ofrenda, hermanos, de un corazón contrito que se acerca ante Dios y le dice: Dios mío, sé propicio a mí que soy un pecador. No es esa ofrenda, hermanos, que va con bombo y platillo como la del fariseo, ¿verdad? Dios mío, te agradezco que no soy como ese publicano hipócrita, ladrón. ¿Habrá Dios, hermano, hermana, de aceptar tu ofrenda? El contraste de la fe, hermanos, nos demuestra a usted y a mí la carnalidad de cada uno de nosotros. Y qué tan grande es, hermanos, la verdadera fe bíblica en usted y en mí. ¿Qué le trae a Dios en esta tarde? Ojalá, hermano, hermana, y sea su corazón. Dios quiere eso. Dios quiere reinar en su corazón, en el mío también. Eso es lo que Dios quiere. Ofrézcale a Dios su corazón, porque eso es todo lo que usted es, su corazón. Y Dios le exaltará de la manera en que lo hizo con Abel. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que ha tenido de nosotros. Bendiga esta su palabra, Señor, por favor, y que no quede ahí. Dios mío, que por favor esa palabra llegue a este corazón, y que este corazón sea una tierra fértil, Dios mío, en la cual esa semilla que se ha predicado en esta tarde, Señor, que se ha implantado en el corazón de cada uno de los que están escuchando, esa semilla pueda germinar, pueda brotar, pueda florecer, pueda crecer y dar fruto de justicia, Señor, en cada uno de nosotros. Si hay alguien, Señor, que aún no le conoce, yo le pido que esta su palabra haga mella y que pueda esta persona mirarle a usted y pedirle que le salve a través de Jesucristo. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.